Soy el padre Gonzalo Ruiz, misionero en Ponzano Romano, Italia. Evangelio del domingo 18 de mayo de 2025, quinto domingo de Pascua. Del Evangelio según San Juan. Cuando salió, dice Jesús: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy vosotros no podéis venir, os lo digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio que hemos escuchado está ambientado, su contexto es la última cena, la cena en la cual Jesús instituyó el augusto sacramento de su amor, el sacramento de la Eucaristía, instituyó el sacerdocio para que la Eucaristía y los demás sacramentos se perpetuasen en la Iglesia. Fue la cena en la cual, en un gesto de gran humildad y de amor y de servicio, lavó los pies simbólicamente a sus discípulos para mostrarles cómo debemos amarnos también nosotros, los unos a los otros, sirviéndonos mutuamente. Es en esta misma cena en la cual hizo la promesa del Espíritu Santo, la cena en la cual llenó de palabras de consuelo a sus discípulos que estaban tristes ante la inminente partida de Jesús. Pues bien, en ese contexto, el Señor nos da también el mandamiento nuevo, que Él llamará también su propio mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y dice más el Señor, dice que esa será la señal de que nosotros somos sus discípulos. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. Entonces nos enseña y nos manda Jesús a amarnos entre nosotros, pero también nos da el fundamento de ese mandamiento. Tenemos que amar como Él ama. El amor de Jesús, el amor más grande que haya jamás existido, Él lo manifestó en aquel gesto de dar la vida por nosotros. Y lo dijo incluso en esa misma última cena: no hay amor más grande que este, dar la vida por los amigos. Jesús entonces nos manda amarnos poniendo como punto de referencia, como modelo, su propio amor. Y esto parece ser algo muy grande, muy exagerado. ¿Quién puede amar como Jesús? Pero en realidad, como en la misma cena Jesús prometerá que enviará su Espíritu, el Espíritu Santo, que es el amor increado que corre entre el Padre y el Hijo, como promete enviar el Espíritu Santo en nuestros corazones, que es el amor personal de Dios, con ese don, con el mismo amor de Dios derramado en nuestros corazones, entonces nosotros sí podemos amar como Jesús nos ha amado. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, para poder cumplir este mandamiento, el mandamiento propio de Jesús, el que nos caracteriza como cristianos, nosotros tenemos que vivir en unión con ese Espíritu Santo, es decir, vivir en gracia de Dios, ser templos del Espíritu Santo, y eso se realiza en nosotros por medio de la habitación de Dios en nosotros por la gracia, cuando nuestra alma no está en pecado mortal, sino en amistad con Dios y en gracia. Veamos algunas características de este mandamiento que nos da Jesús. Es un mandamiento paralelo a aquel que aparece en los evangelios sinópticos cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande, y él dice: el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con todo el alma, con toda la mente. Pero también el segundo es semejante al primero: amar al prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta expresión del mandamiento, como aparece en los sinópticos, se nos dan algunos elementos que son dignos de considerarse para provecho espiritual.
Se nos da el motivo del amor, diciendo que tenemos que amar a los demás porque son nuestros prójimos. En la última cena Jesús dará el fundamento. Podemos amarnos porque infundirá en nosotros el Espíritu Santo, su propio espíritu, su propio amor. Pero nos dice también que tenemos que amarnos porque los demás son nuestro prójimo, es decir, hemos sido creados igual que ellos, son nuestros semejantes. Hemos sido también creados nosotros con la misma imagen de Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y amando al prójimo, amamos la imagen de Dios y amamos a Dios. Y además porque todos los hombres, hechos a imagen y semejanza de Dios, hemos sido llamados a la gloria, al cielo, a la santidad. Es decir, tenemos que amar al prójimo porque somos hermanos en la naturaleza humana y en la imagen de Dios, que es la vida de la gracia, y porque tenemos la misma herencia, el mismo destino común, que es el cielo. Tenemos el mismo Padre y por eso tenemos que amarnos como hermanos. Y cuando a Jesús le preguntan ¿quién es nuestro prójimo?, Jesús respondió con la parábola del buen samaritano, de uno que hizo el bien desinteresadamente a uno que ni siquiera lo conocía, enseñándonos que nuestro prójimo son todos los hombres sin distinción. Incluso nos enseñó Jesús que tenemos que amar a nuestros enemigos, como Él nos amó cuando éramos nosotros sus enemigos por el pecado. Pero tenemos más obligación hacia algunos de nuestros prójimos que hacia otros. Es decir, tenemos que seguir un orden de la caridad, y en ese orden de la caridad uno de los principios es la cercanía. Estamos más obligados a amar más concretamente a los que son más próximos nuestros, más prójimos nuestros. Por ejemplo, un hijo está más obligado a amar a sus hermanos y a sus padres que a uno que no conoce, aunque tiene que amar a todos. Un esposo está más obligado a amar a su esposa y a sus hijos. Se debe mucho más a ellos que al resto de los hombres, aunque deba amar a todos. Es decir, la caridad tiene también un orden. Bueno, en segundo lugar, en esa expresión que aparece en los sinópticos, que tenemos que amarnos como a nosotros mismos, amar al prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se nos indica también de qué manera tenemos que amar. Jesús dice, como yo os he amado en la última cena, pero también nos dice como a nosotros mismos. Veamos cómo nos amamos a nosotros mismos, para saber cómo tenemos que amar al prójimo. En primer lugar, tenemos que amarlo en orden a Dios, deseando para nuestro prójimo el mayor bien, que es que llegue a Dios, como lo deseamos para nosotros mismos. Además, lo debemos amar de tal manera que no lo consintamos en el mal, sino solo en el bien, así como nosotros no debemos consentir que nuestra voluntad quiera el mal, sino solo el bien, evitando el pecado. Además, debemos amar al prójimo no por nuestro propio beneficio o provecho personal, sino queriendo su bien como el de nosotros mismos. Como uno ama al prójimo en beneficio, si uno ama al prójimo en beneficio propio, en el fondo no ama al prójimo, se está amando a sí mismo y está usando al prójimo para la propia utilidad. Y además debemos amarlo eficazmente, eso quiere decir con las obras, porque uno ama verdaderamente al prójimo como a sí mismo cuando no se limita a desearle el bien, sino que demuestra ese afecto con los hechos. Por eso en la primera carta de San Juan se nos dice, hijos míos, amemos no de palabra ni con la lengua, sino con obras y de verdad. Y en tercer lugar, como característica del amor cristiano, debemos amar a nuestro prójimo sin esperar que nos ame primero. Tenemos que anticiparnos en el amor, como Dios que nos amó primero, dice San Juan. El amor es preveniente, se anticipa las necesidades, como el amor de Jesús. Y podemos preguntarnos si realmente nosotros amamos de esa manera. Porque aquí está toda la perfección de la vida cristiana, en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo. Eso significa ser cristiano. Podemos tener 1000 dones de Dios, 1000 dones humanos, ser estimados, ser apreciados, ser famosos, todo lo que queramos. Pero nada de esto nos define como discípulos de Cristo. Solo el amor a Dios y al prójimo nos define como discípulos de Cristo. En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. Sin eso, queridos hermanos, no somos cristianos de verdad,
Por eso San Pablo exhortaba a amarnos, porque la caridad es el carisma, es decir, el don de Dios más grande y más excelso. Todo lo otro no vale nada si no tenemos caridad. Dice San Pablo, aspirad a los carismas superiores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como el bronce que suena o címbalo que retiñe. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, soy nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me aprovecha. Queridos hermanos, no olvidemos que Jesús nos juzgará según hayamos amado o no al prójimo de manera verdadera y eficaz, porque amar al prójimo es amarlo a Él mismo. Lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. El amor es lo que más nos asemeja a Dios, porque como dice San Juan en su primera carta, Dios es amor. Toda nuestra vida entonces consistirá en aprender a amar a Dios y al prójimo, amar al prójimo como a nosotros mismos, amar al prójimo como Jesús nos ha amado a nosotros, es decir, hasta llegar a dar la vida los unos por los otros. Nos enseñe esta sublime ciencia, María Santísima.